Bien, si nosotros analizamos nuestras faltas, algunas de ellos que tenemos de más, nuestros errores, nuestras dificultades, trataremos de ver cómo se pueden resolver. Además hay que tener presente una cosa, en esta reunión no es un fenómeno único, vendrán otros, hay que prepararse para hacer análisis, pero para solucionar los problemas fundamentales tenemos que trabajar para aumentar la conciencia política de todo el país. Pues rapidito, porque hoy vamos a entrevistar a Mimú Vargas, camarada que está aquí. En los 4 años se van a cumplir la misión Paz y Vida. Pero antes nos vemos obligados, ya que la señora Lilian Tintori y el señor Almagro arremeten de nuevo contra Venezuela, nos vemos obligados a hacer un análisis de entrada. ¿Está bien? El día de hoy, el señor Almagro llamó a una rueda de prensa utilizando los espacios de la OEA para hacer proselitismo político, violando todos los estatutos de la OEA, con 3 acompañantes, 3 femeninas, a las que se les respeta como mujeres que son, pero que definitivamente están haciendo el papel de lacayos, porque incluso fueron hasta de la mano de Julio Borges y compañía a solicitar que se aplique la Carta Democrática. Hay una desesperación marcada en los integrantes golpistas, sobre todo los golpistas de la oposición venezolana. ¿Será porque yo tengo un videito que me mandaron por ahí? Déjame ver si lo logro poner. Porque ya en Argentina, hasta los mismos aliados de los... esperen un momento. Los mismos aliados de Macri en los medios de comunicación le están diciendo a Macri que está metiendo la pata. Yo decía en estos días, conversando con un compañero, le decía que la derecha en Latinoamérica antes podía engañar cierto tiempo para aplicar todas las medidas neoliberales y acabar con los pueblos. Pero esta vez se les está haciendo más difícil. Es decir, que tiene razón García Linera, cuando en un discurso, un trabajo que hizo en Argentina, pues por cierto, que lo presentamos acá, hablaba de la revolución por oleadas, y en ese momento yo dije que la revolución por oleadas ahora se estaban acelerando. Ese proceso de aceleración, de retorno, porque si tenemos un problema grave en Latinoamérica es la falta de ideologización de las revoluciones y de los movimientos y procesos que se están dando. Es decir, pareciera que se van adelantando soluciones a los problemas económicos, a los problemas sociales, pero no van acompañados, como deben ir acompañados, de lo que es la cultura, el cambio cultural o el cambio de pensamiento con relación a lo ideológico. Y en Argentina y Brasil, ya lo hemos comentado antes, primero en Argentina llegaron por la vía electoral y de inmediato aplicaron medidas neoliberales, que en este momento la gente ya está reaccionando y reaccionando de forma dura. En Brasil, por ciertas negociaciones en donde se llamó a la derecha a cogobernar con la izquierda, y la izquierda tratando de hacer cambios en lo económico y lo social, lograron penetrar, pues lograron meterse y retroceder en los procesos. Pero la gente, las bases, la gente de la calle, que es la que siente al final todos los problemas cuando son ejecutados por medidas neoliberales, ya está retornando otra vez. Entonces las posibilidades de que Argentina regrese otra vez al camino de los cambios sociales
sociales y económicos y hacia un cambio hacia la izquierda ya están a la vuelta de la esquina, igual que en el caso de Brasil. Quería mostrarles esto un momento, a ver. Vamos a ver si lo tengo aquí. Ajá. Vamos un momentico aquí. Esto es bien bueno. Les explico. Es bien bueno porque da cuenta... Ya voy, tranquilito, compa. Ya le digo. Ajá. Esto es bien bueno porque da cuenta de que la gente, incluyendo los de la derecha, no se chupan el dedo. Ellos saben muy bien que pueden perder en cualquier momento. Entonces este es Macri, entrevistó con Marta Legrand, creo que se llama. Mirta Legrand, una fascista que atacó muchísimo a Cristina. Vamos a verla. No quiero emplear la palabra derrumbe, pero el descreimiento con las primeras facturas de la luz. Y fue muy ahí difícil. empezó, ahí la gente empezó. Pero vos viste, yo pagaba X cantidad y ahora mira lo que pago, yo no puedo. Negocios que han cerrado, los teatros inclusive, hay gente que no puede pagar esas sumas extremas. Sí, ¿Sabes por qué? Porque no se hizo gradualmente. No, ¿cómo no? No. ¿Sabes por dónde vamos? Lo que estamos cobrando es el 45% de lo que vale. Subió el agua, la luz, el gas. ¿Escuchaste lo que te dije? Sí, te lo escuché. 45% de lo que vale. O sea, y no es que la Argentina tenga un sistema para generar luz más caro. Es lo mismo que pagan los uruguayos y los chilenos. Nosotros estamos pagando recién el 45% de lo que cuesta. Pero si no hacíamos esto, mirá que yo lo pensé y le busqué las vueltas, pero no había otra manera, porque si no bajaba el nivel de consumo. Bueno, ténganlo para que vean lo que son las medidas neoliberales. Ojo, cuando Mirta Legrand le dice, pero es que subió, la gente no puede pagar ni siquiera la electricidad. No, entonces él dice que no, que más bien la electricidad todavía está barata. Que solamente incrementaron hasta el 45% de lo que vale. Es decir, que todavía falta 55%. ¿Cuál es el tema? En el caso, por ejemplo, de la electricidad en Argentina. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema? El problema es que te incrementan, está pasando exactamente lo que pasó aquí en el 89 antes del Caracazo. Te están incrementando todo, pero no incrementan salario. Y esos son los factores de poder, acabando con todo el proceso social que se pudo haber avanzado en Argentina. Lo mismo estaba pasando en Brasil. Leyes que son para retroceder en los avances sociales. Por eso cuando yo veo, y ahora sí entro en el tema, cuando yo veo que una señorita como Lilian Tintori, la esposa del señor Daniel Ceballos, la esposa de John Goycochea, se presentan frente a las cámaras y el señor Almagro se da el tupé de decir, porque ahí entró una compañera nuestra, creo que se llama Carmen González o algo así, una compañera que trabaja en la embajada, que entró y no es que interrumpió, es que protestó esa rueda de prensa, pues se estaba haciendo dentro de las instalaciones de la OEA y con el afiche atrás de la OEA. Y esa es una decisión unilateral de un delincuente como Almagro. Y estas tres señoritas, aparte de llamar a la intervención de nuestro país, el señor Almagro se le ocurre decir que esa señora que entró ahí ya estaba acostumbrada por nosotros y que perseguimos a la gente incluso en el exterior. Los acosamos. Vamos a ver el primer video, por favor. Quiero ver el primer video en donde entra nuestra compañera y ciertos movimientos que hubo en Chile en contra de ese señor que viene de Uruguay y en contra de ese señor Almagro, que se ha convertido en un perseguidor, pues, un acosador del gobierno venezolano. Vamos a verlo, Rueda. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a la OEA, tanto los que nos acompañan en esta sala como los que nos siguen en directo por Facebook Live. Asesor, me permite un momento. Están, Buenas tardes. perdón, embajadora. Un momento. Están
Mire, buenas tardes, yo represento al Estado venezolano y como Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, nosotros venimos a protestar enérgicamente esta rueda de prensa. El secretario, el señor Almagro, sabe que esto es violatorio de toda la normativa de la organización. Usted conoce que hay una normativa que señala que no se pueden hacer actos proselitistas dentro de la organización. Usted sabe que las personas que están aquí hoy representan al Partido Judicial Popular. Usted sabe que justamente es la oposición más radical la que se ha negado a sentarse en el diálogo en Venezuela. Son personas que, sin embargo, por su trayectoria violenta, circulan por todas partes del mundo desafiando al gobierno de Venezuela. Ellos tienen garantizados sus derechos. De hecho, suponemos que están aquí en Estados Unidos porque vienen a participar en las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esta tarde tienen una reunión privada para tratar el caso por los cuales me tratan. Entonces nosotros reiteramos, hacemos una protesta enérgica a este acto y nos vamos a permitir leer el contenido de una nota que se entregó el día de hoy el presidente del Consejo Permanente. La misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela ante la OEA deplora nuevamente las acciones del señor Luis Almagro, quien en su desafuero y provocadora campaña político-mediática contra el gobierno legítimo y constitucional de Venezuela ha convocado para el 20 de marzo, del día de hoy, a una conferencia de prensa con militantes del partido político venezolano Voluntad Popular, utilizando una vez más los espacios de la OEA con fines proselitistas, violentando no solo los principios de no intervención en los asuntos internos de los estados, convivencia pacífica y buena fe, contenidos en la Carta de la OEA, sino también la normativa interna de la organización, que expresamente señala los programas o funciones en los edificios de la organización o cualquiera otra instalación sin análogo. Memorándum administrativo número 68. Con su convocatoria, a través de la página web oficial de la OEA, pretende además mostrar que cuenta con un aval institucional de los órganos políticos de la OEA que no posee. Es una iniciativa que responde únicamente a su agenda de odio personal contra un Estado miembro. Ello es una muestra más del duro golpe a la institucionalidad de la OEA. Al denunciar estos hechos, solicitamos al presidente del Consejo Permanente que se inicien las consultas con los Estados miembros a los fines de velar por la observancia de las normas que regulan el funcionamiento de la Secretaría General. Reiteramos nuestra protesta en varias oportunidades. El Estado venezolano ha transmitido al Consejo Permanente, que es la autoridad que nosotros reconocemos, todas las normas que el secretario general ha violentado y que definitivamente no solamente afectan al Estado venezolano, sino que afectan a todos los Estados miembros. Debo transmitirles que en consultas que se han realizado con la mayoría de los Estados miembros hay un malestar por este accionar y por eso el secretario general de manera personal está celebrando acciones como la del día de hoy y la rueda de prensa que convocó para mañana, o el evento para mañana, con organizaciones no gubernamentales que vinieron a reunirse con el Estado venezolano por temas que está manejando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese sentido, nosotros también estamos evaluando, visto que el secretario ha usurpado, el señor Almagro ha usurpado las competencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si nos presentamos a las audiencias del día de hoy. ¿Cuáles son esos otros estados que acompañan a Venezuela en esta protesta? ¿Qué consultas quiere el Consejo Permanente? ¿Qué consultas quiere que se hagan? Ustedes recuerdan que el año pasado en República Dominicana hubo una votación que arrojó como resultado
que el Consejo Permanente siguiera evaluando la conducta del secretario general. Este es un tema que está pendiente y el Consejo Permanente, hay algunas consultas y ya el Consejo Permanente decidirá cuando... No, para nada, soy un Estado miembro. Sí, soy un Estado miembro, pero además los derechos humanos no son temas políticos. ¿Podemos proceder con la comprensión? No, los derechos humanos todos, los venezolanos, los derechos humanos son universales, los derechos humanos se respetan, pero lo que no se puede es seguir utilizando los derechos humanos con fines políticos. Gracias. Junto a un grupo importante de organizaciones civiles en Chile Ciudadana, hemos creído necesario enviar un mensaje, por cierto, al ministro Aldo Muñoz y a la presidenta Michelle Bachelet. La intromisión de Trump en Venezuela es inaceptable y en cualquier país de América Latina, en cualquier país del mundo. Este llamado telefónico, esta amenaza que hace Trump a los presidentes de América Latina para condicionar su relación con Venezuela es inaceptable. Y queremos decirle a la presidenta y al ministro que, por cierto, esperamos que haya dignidad y no se acepte ninguna presión de parte del gobierno de los Estados Unidos para poder hacer un cerco mediático, un aislamiento a Venezuela. Venezuela tiene problemas, también los tiene Brasil, tiene Argentina y también los tiene Chile. Los venezolanos tienen que resolver su situación. Dejen a Venezuela resolver sus problemas sin ningún tipo de intervención. Eso es lo único que pedimos. No pedimos ni apoyo, no, que dejen a Venezuela resolver sus problemas. Y para los que tengan dudas, id a Caracas, vayan a Venezuela, observen lo que allí funciona. Hay problemas, pero también los hay en Chile y en el resto de América Latina. Pero lo que hay en Venezuela en curso es el curso de un golpe blando, un golpe de Estado, una guerra económica. Ya lo vimos con Dilma en Brasil, un golpe judicial, y no vamos a aceptar que Estados Unidos, tal como lo hizo en Chile en el 73, intervenga en Venezuela. Se debe respetar la autonomía de los países y espero que Chile no vuelva a incurrir en el error del 2002 de respaldar el golpe de Estado. Estamos entregando una carta al canciller, que después se la va a entregar a la señora Presidenta de la República, que está dirigida en 3 puntos. 1, entregar nuestro repudio. 2, hacer una solidaridad. Y 3, elevar una solicitud. Repudio porque ya basta de tanta mentira, tanto argumento falso para crear las condiciones para invadir la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros no estamos de acuerdo. Hay una inmensa cantidad de organizaciones políticas y sociales que han manifestado derechamente no estar de acuerdo con estos argumentos. Y 2, entregarle toda nuestra solidaridad a la República Bolivariana de Venezuela, a su presidente, y nosotros la decimos derechamente, Chávez vive, Maduro sigue. Y solicitarle a las autoridades chilenas que estén atentos, cuidadosos, porque aquí se puede producir lo mismo que pasó el año 1973. Todos sabemos el marco en que se quiere encuadrar esto. Hay personalidades del mundo internacional, mafiosos del mundo internacional, el imperialismo norteamericano a la cabeza quiere trabajar y manipular y crear las condiciones, utilizando incluso algunos traidores, tránsfugas como el Almagro, que fue canciller, fue una personalidad del gobierno de Mujica. Lo lamentamos porque es una traición muy grande. También lamentamos que el presidente argentino y el presidente de Perú se pronuncien sobre Venezuela cuando ellos tienen una enorme cantidad de miseria y de hambruna. Bien, fíjense bien. Carmen Velázquez entra. Primero porque eso es un espacio de la OEA. Y ella es funcionaria diplomática de Venezuela. Tiene todo el derecho de ir a protestar. Primero, porque se están violando todos los estatutos. El señor Almagro está haciendo proselitismo político, que no lo debe. Él como secretario general de la OEA, lo hemos dicho 1000 veces, él representa a la OEA, a toda la Organización de Estados Americanos, independientemente de si sea fascista o no sea lo que sea. Él no puede hablar sobre una sola parte. Empezando por allí. Segundo, quienes están sentadas allí, repito, que están gritando, invocando a la Carta Democrática, felicitando al señor Almagro porque se aplique y haciendo una petición urgente para que se aplique la Carta Democrática en Venezuela, cosa que eso lo veremos. Eso lo veremos.
¿verdad? Primero por la participación de todos los países en la OEA, que ya no es lo mismo que cuando sacaron a Cuba. Ya hay voz, hay voces disidentes en toda América Latina, veremos si la pueden aplicar. Y tienen que acumular 2/3. Eso se los recuerdo a ellos, porque ellos se la pasan llenando de expectativas a los pocos seguidores que ya le quedan. A los pocos seguidores que ya le quedan, los llenan de expectativas. Pero eso se acabó. Se acabó. En segundo lugar, bueno, entra Carmen Velázquez e interviene y le lee una carta de protesta al señor Almagro. Con los tres personajes que tienen ahí que están utilizando, repito, espacios de la Organización de Estados Americanos y actuando de manera personal, trata de hacerle ver al mundo que él es el que va a aplicar la Carta Democrática. No, eso pasa por el Consejo Permanente de la OEA. Que dicho sea de paso, eso es mañana, creo, si no me equivoco, van para la reunión de la OEA. Ellos están preparándose para un golpe continental. Tienen la necesidad de irse a un golpe continental. La agresión reciente de la señora Lilian Tintori en Ecuador, eso no tiene nada que ver si es Lilian Tintori o es Henry Ramos Ayub o es Julio Borges, no. Hay una movilización continental en contra de los procesos revolucionarios porque saben que todas las medidas neoliberales que están implementando se están revirtiendo ahora en su contra. Yo invito a que vean la entrevista completa de Mirta Legrand a Macri. Y le dice, tú prometiste que el país iba a salir adelante, porque esta señora cree de verdad que las medidas neoliberales iban a favorecer al pueblo argentino. Eso es mentira. Las medidas neoliberales ya tenemos amplio panorama de lo que ha sucedido en América Latina con las medidas neoliberales, incluyendo Argentina, con el caso Menem. Pero ellos están apurados. Trataron de boicotear Ecuador. Trató la señora Lilian Tintori de mostrarse allá. De paso, la señora Lilian Tintori fue invitada de Lazo, el agente de la derecha allí, en Ecuador. Y luego, en un programa con Fernando del Rincón en CNN, el señor Fernando del Rincón le pregunta, ¿pero usted fue invitada por Lazo? Ella dice que no, porque no lo conocía. Pero hay, todos estos operadores políticos van en consonancia para un golpe hacia, primero Venezuela. Ellos de verdad aspiran, como vendepatria, como traidores, aspiran a una intervención militar combinada. Una invasión militar de los Estados Unidos conjuntamente con las fuerzas de algunos países de derecha. Y están equivocados. Del dicho al hecho hay mucho trecho, Lilian. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Y en este país la soberanía se respeta. Si Chávez nos enseñó algo fue la independencia y soberanía de este país. Bien, tenemos el segundo video, es cortico, en donde hablan Almagro, que parece que no recuerda, solamente recuerda víctimas que nosotros, dicho sea de paso, que nosotros reconocemos y quienes ejecutaron están presos, pero no recuerda las 41 víctimas nuestras del tema de la salida convocada por el señor Leopoldo López, que por algo está preso por asesino. Vamos a ver, rueda. Esta intervención me ha convencido aún más profundamente que ese esquema de persecución que sufren venezolanas y venezolanos, que la sigue y lo sigue a todas partes, aún al exterior, aún dentro de las mismas oficinas de la Organización de Estados Americanos. Que nunca la OEA sea un foro para silenciar sociedad civil, ni un foro para silenciar víctimas o familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos. Hoy recibimos familiares de víctimas que han sido en sí mismas víctimas de este régimen autoritario que hoy gobierna Venezuela. Aquí, en esta oportunidad, no venimos en nombre de nuestro partido, Voluntad Popular, partido
del cual formo parte y soy orgullosa activista y militante, partido que ha apoyado y que apoyó también mi candidatura como alcaldesa del municipio de San Cristóbal una vez que destituyeron a mi esposo en el año 2014, mi esposo Daniel Ceballos. Nosotras como víctimas y como mujeres venezolanas apoyamos el informe y apoyamos la aplicación de la Carta Democrática de Venezuela. Es urgente la aplicación de la Carta Democrática. Hay dos recomendaciones en el informe. La primera recomendación es que haya elecciones presidenciales este año en Venezuela, año 2017. Esa es una primera recomendación. La segunda recomendación, libertad de todos los presos políticos. Y por supuesto, apertura de un canal humanitario que tenemos meses, años pidiéndole. El diálogo lo único que hizo fue legitimar la dictadura de Nicolás Maduro. En Venezuela no hay democracia. En Venezuela hay dictadura. A los países miembros de la OEA les pido, como mujer, como víctima de un sistema represor, apoyen la democracia. Exijan elecciones este año, así como las prometió el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, el 5 de enero. Elecciones generales. Y hoy, esta mañana, justamente desde Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, pide la aplicación de la Carta Democrática. Yo tengo un artículo de Pascualina Curcio, lo voy a, lamentablemente por falta de tiempo, tengo que pasarlo rapidito. Ciertas cosas que acabo de leer. Pero te habla precisamente, hace una comparación entre lo que pasó en Chile y lo que nos pasa a nosotros. Dice aquí, primero, mantener la consulta hacia los países latinoamericanos de manera silenciosa. Esos son los planes que hubo para derrocar a Allende. Dice, segundo, abstenerse de acciones las cuales tiendan a unificar a los otros países latinoamericanos con el gobierno de Allende. Tercero, utilizar a la OEA para oponerse a las violaciones de Chile, a la Carta y resoluciones de la OEA. Cuarto, considerar la exclusión de Chile de procedimientos clasificados y de las conferencias y ceremonias militares hemisféricas. Dice más adelante, no nos sorprende la participación de la OEA como agencia de los Estados Unidos en los planes de intervención hacia los países del continente. Sin embargo, sí nos sorprende la manera grotesca mediante la cual se ha intentado activar la Carta Democrática en Venezuela. En primer lugar, por el hecho de que ha sido el propio secretario general de esta organización quien haya hecho la solicitud, cuando lo que es de esperarse es que funja de secretario, reciba las solicitudes y actúe como coordinador imparcial de los eventuales debates. En segundo lugar, por las características de los informes presentados por dicho secretario, el señor Luis Almagro. Más adelante dice, para que vean, dice, se parte de la afirmación de que Venezuela atraviesa una crisis humanitaria, lo cual justificaría la necesidad de ayuda e intervención internacional. Las crisis humanitarias son consecuencia de catástrofes naturales, guerras o desastres que a su vez impiden el buen desarrollo de la actividad económica. Al respecto, sería importante conocer cómo sustenta el señor Almagro la afirmación de que existe una crisis humanitaria en un país cuya actividad económica sigue mostrando niveles de producción superiores a los registrados en los últimos 30 años. Dice, a pesar de la caída del Producto Interno Bruto desde el 2013 hasta la fecha, consecuencia de la disminución del precio del petróleo, de las agresiones económicas contra el pueblo venezolano, dichos niveles se ubican en términos reales y per cápita por encima de los históricos desde 1980. El Producto Interno Bruto promedio desde 2013 hasta el 2016, en plena guerra económica, considerando incluso una caída importante del Producto Interno Bruto en 2016, se ubica en 9%. Por encima del promedio desde 1980 hasta 2012.
y 6% superior al compararlo con el promedio entre 1999 y 2012. Aquí lo pueden ver, mira. Aquí lo tienen. Estos son los niveles de producción en la Cuarta República y vean los niveles de producción en la Quinta. Vean esto. Esta caída que está acá es del 2002, cuando el golpe de Estado. Las caídas que nosotros hemos tenido aquí provocadas por podría explicar que existe una crisis humanitaria en un país que tiene niveles de desempleo del 7%. Para el primer semestre del 2016, según cifras oficiales, con un porcentaje de informalidad, aquí lo tienen, desempleo, del 37%. O sea, ¿cómo ellos justifican una crisis humanitaria? Más adelante, ¿cómo entender una crisis humanitaria en alimentación con niveles de consumo de alimentos superiores a los mínimos establecidos por la FAO? Según cifras oficiales, si bien se ha registrado una disminución del consumo de alimentos desde el año 2012, también consecuencia de las agresiones económicas contra el pueblo venezolano, caracterizadas por la privación de alimentos transnacionales, estos niveles se ubican por encima de las 2 calorías diarias. Aquí lo tienen. Yo el próximo sábado voy a hablar sobre esto. ¿Cómo entender una crisis humanitaria en salud cuando los niveles de mortalidad por desnutrición siguen siendo, a pesar de las agresiones contra el pueblo, los más bajos históricamente? Veanlo. Mortalidad por desnutrición, 1,37. Manipula información el señor Almagro cuando plantea que Venezuela tiene la tasa de mortalidad infantil más alta a nivel mundial. ¿Desconoce el señor Almagro que la tasa promedio de mortalidad de niños menores de 5 años en América Latina para el año 2015 era de 19,7 por cada 1.000 nacidos vivos registrados? Y Venezuela se ubica por debajo de ese promedio, 14,7 por cada 1.000 nacidos. Y fíjense ustedes que a pesar de que desde el 2002 han habido agresiones y se incrementaron las agresiones en 2014, desde el 2013 vean ustedes que todavía lo mantenemos en 14,79. En cuanto al desabastecimiento de alimentos, se preguntarán los Estados miembros de la OEA al leer el informe, ¿por qué escasean solo algunos alimentos como por ejemplo leche en polvo, carne de res, margarina, azúcar, aceite de maíz, queso blanco duro, queso amarillo, arvejas, lentejas, caraotas, arroz, harina de trigo, avena, pan, pasta alimenticia, harina de maíz, café, mayonesa y compotas? Se preguntarán además por qué durante estos últimos 4 años no han faltado las guayabas, los plátanos, la lechosa, la cebolla, los tomates, la lechuga, el pollo, los huevos, el pescado, la yuca. Es decir, no han escaseado las verduras, hortalizas y carnes y frutas. ¿Quién es el principal involucrado en la falta de comida, sino el señor Lorenzo Mendoza como uno de los principales? Yo voy a entrarle después, y le agradezco, Pascualina, me lo mandó a última hora, pero yo necesito comenzar con el programa, pero yo quiero hacer un comentario final con un video. Lo que se ha alcanzado en América Latina, no solamente con el comandante Chávez, sino con la resistencia que se lleva a cabo por parte de los pueblos de Argentina, Brasil, el propio pueblo ecuatoriano, que alcanzó niveles extraordinarios de avance económico después de haber tenido un desastre de parte de los gobernantes anteriores y que ahora están atacando durísimo al candidato Lenín. Yo quiero que entendamos en profundidad qué está pasando en Latinoamérica y por qué este es el momento, lo decía Chávez, este es el momento en que tenemos que avanzar a como dé lugar, avanzar
porque la derecha está, pero decidida a entregarnos al imperialismo norteamericano. Quiero ponerles este video y luego nos vamos a un corte. Al finalizar el video, hago unos regreso con Mimo Vargas. Rueda. Las cosas que hicimos están por encima de lo que nos imaginábamos en aquella época incluso. Y algunas cosas de las ocurridas han sido más difíciles también y más duras de las que nos imaginábamos en aquella época. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo es el Che. Muchas veces he soñado, yo a veces le he contado a la gente las cosas que uno sueña. Y he soñado que estoy hablando con él, que está vivo. Una cosa muy especial, ¿no? Una persona que no le cuesta mucho trabajo resignarse a la idea de su muerte. ¿Y a qué obedece eso? A mi juicio, digo que tiene una presencia siempre tan permanente en todo. En Chile está ocurriendo un proceso insólito. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Ha habido muchos cambios en los últimos 25, 30 años en el hemisferio. Yo diría sí que tenemos más conciencia que nunca de nuestra identidad y de nuestra independencia. Es Bolívar que vuelve con su clara visión, con su espada desenvainada, con su verbo y con su doctrina. Seamos audaces, hermanos. Nosotros tenemos herencia, nosotros tenemos barro, nosotros tenemos semilla para inventar aquí, de nuevo, reinventar un concepto revolucionario y una práctica revolucionaria propia. Una buena política económica no se puede entender sin una buena política social y viceversa. El economista que solo te hace números, ¿por qué crees que ha fracasado rotundamente las políticas públicas en América Latina y las políticas económicas en las últimas décadas? Porque ha estado en manos de tecnócratas que solo entienden de números y ni eso lo hacen bien. Se elevó a ciertos economistas ortodoxos al grado de sumo sacerdote y sin que tengan la visión integral. Esto tiene que estar en manos de políticos con esa visión integral. La economía es una partecita. Después de confrontar o enfrentar la refundación de Bolivia, una refundación mediante la Asamblea Constituyente, es decir, pasar de un Estado colonial, mendigo, a un Estado plurinacional digno, ha costado bastante. Sin embargo, gracias a la conciencia del pueblo boliviano, triunfamos, ganamos, derrotamos al referéndum, derrotamos al golpe de Estado, por tanto derrotamos a los neoliberales, los opositores, que es su derecho, pero tienen una mentalidad de procapitalista, proimperialista, pro-neocolonialista. Tengan en claro que cuando nos atacan no por las cosas que hicimos mal o las que no hicimos todavía. Nos atacan por las cosas que hicimos bien. No nos perdonan haber devuelto el principio de justicia de Argentina, haber terminado con la impunidad y haber hecho la quita más importante de la libertad privada. Nunca prometimos nada de lo que íbamos a hacer, al contrario. Solo prometimos no dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno. Bem, quando você chega à presidência, você tem mais responsabilidade do que um presidente da classe
média alta, um presidente empresário ou um grande intelectual. E eu digo sempre o seguinte, um presidente de uma classe mais alta, quando ele perde as eleições, ele deixa o mandato, ele passa um ano em Nova York, ele passa um ano em Londres, ele passa 2 anos em Paris, sabe? Eu não, eu quando terminar meu mandato eu vou para São Bernardo do Campo, ou seja, eu vou para 600 metros do sindicato que me criou. Ou seja, então eu tenho que fazer as coisas certas. Todo santo dia eu levanto com a obrigatoriedade de fazer as coisas corretamente. Ou seja, porque se eu frustrar a população, nós poderemos levar mais 30 ou 40 anos para levantar a cabeça ou até um século. Es difícil, ¿no? Pero no imposible. Sin salud, sin educación, sin alimentos, ¿no? Los genuinos propietarios de la tierra, deambulando por el país sin tierra. Las tenemos que afrontar con fuerza, con valentía, con decisión. Y creo que es posible. Bueno, yo tengo la convicción de que América Latina tiene que salir de esta situación de opresión que se ha vivido, ¿no? Porque a pesar del despojo en todos los campos, desde lo que ha sido el crimen contra nuestros pueblos originarios, la sistemática explotación. ¿Cuál es la ventaja que tiene América Latina? Que América Latina tiene un potencial, a pesar de todo ese despojo, a pesar de toda la depredación, a pesar de toda la explotación, América Latina tiene inmensos recursos naturales e inmensos recursos humanos. Tiene un capital humano enorme. ¿Y qué es lo que falta? Lo que falta es un modelo. Falta un modelo de integración, un modelo de unidad, de comunidad, que nos permitan salir de esta postración. Y no esperar que nos vengan a sacar de la postración los libres mercados ni los tratados de libre comercio. No es la América que soñó Che Guevara, pero es una América muy distinta a la que había. Creo que esta es una América parturienta y que está construyendo cosas. Nunca tuvimos una América Latina. No es poca cosa. Seguramente que nuestras expectativas y nuestros sueños son mayores que la capacidad que tenemos de realizar. Pero creo que se está haciendo una siembra que es importantísima en todas partes. Y hay mucho más solidaridad entre nosotros que antes. En las realidades actuales del mundo, nosotros no podemos hablar de la construcción del socialismo en condiciones ideales. Pero todas las conquistas sociales alcanzadas por el socialismo en nuestro país las defendemos. Hemos tenido que hacer una apertura económica porque nosotros perdimos capital, mercado, tecnología, y ahora necesitamos mercado, capital y tecnología para poder desarrollar nuestro país. Estamos pasando de una etapa en que las armas podían resolver a otra etapa en que la conciencia de las masas, las necesidades de la historia y las ideas son las que van a hacer cambiar al mundo. El bloqueo es una acción que se dirige contra una nación entera. Se dirige contra millones de personas. Y si el precio del bloqueo sería yo, es un precio sencillísimo, es un precio económico. Yo estaría dispuesto a negociar mi vida. Lo que no estaría dispuesto a negociar la revolución, a negociar el socialismo, a negociar los principios. En verdad, comencemos por darnos cuenta de lo que aquí está ocurriendo. Camaradas, compañeros, compañeras, una revolución no puede depender de un hombre, de una mujer. No, sería muy vulnerable. No puede depender de una cúpula, una élite o una vanguardia esclarecida, no. Una revolución tiene que asentarse sobre un pueblo. Y ese pueblo, esa masa popular, debe generar en su propia dinámica, como decía Antonio Gramsci, bueno, los cuadros y las estructuras, la maquinaria, la idea, los motores, los núcleos
los cuerpos revolucionarios. Ahí está Bolívar, el padre Bolívar. Alerta al mundo que camina y hace justicia, la espada de Bolívar, que es la espada de Sandino, es la espada de Morazán, es la espada de Sucre, es la espada de Manuela Sáenz, la espada libertaria de nuestros pueblos. Pero el laberinto de Bolívar fue nuestro laberinto, el laberinto en el que cayeron encerrados nuestros pueblos. Hoy estamos construyendo la salida del laberinto y delante de nosotros marcha con la espada desenvainada Simón Bolívar, abriendo la salida del laberinto. Ya basta de traiciones. Este pueblo heroico ha sido traicionado ya demasiado. Nosotros llegamos aquí para hacer una verdadera revolución y llevar a ese pueblo a la mayor suma de felicidad posible o morir en el intento. Pero no podemos permitir una nueva traición al pueblo de Bolívar. 1000 veces traicionado, demasiadas veces traicionado. ¿Cómo ha combatido ese pueblo? ¿Cómo ha combatido? Y la última proclama de Bolívar lo dice todo en Santa Marta. Y las últimas cartas de Bolívar lo dicen todo. No tengo patria, muero proscrito. Esta patria se deshizo. No ha llegado aún el gran día para nuestra América, para nuestra Venezuela. Algún día llegará. Hagamos posible que ese día sea hoy, ahora. Es el gran día de Venezuela y el gran día de nuestra América. Tiene que ser ahora o posiblemente no será nunca, camaradas. O posiblemente no será nunca. Si no es ahora, no podemos dejar que pase esta gigantesca oportunidad que se ha presentado y que ha surgido no de la nada, no, ha surgido de allí como el ave fénix de las cenizas de nuestro pueblo, de las luchas acumuladas de nuestro pueblo, del dolor y el amor de nuestro pueblo. Vean ustedes, veamos nosotros la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros, la gigantesca responsabilidad que tenemos. Asumámosla cada día con mayor entereza revolucionaria. Ya vuelve La Hojilla.